Saludos a la comunidad APU, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar, vamos a tocar el tema de la ciencia geográfica o también llamada la geografía contemporánea, ya que la ciencia geográfica a partir de esa etapa tiene un contexto, una explicación científica de ella, ¿no? Muy bien. Entonces comenzamos, ¿no? El punto número 1, la etimología. ¿Qué es la etimología? La etimología es una disciplina que estudia el origen de la palabra, el significado. Y la palabra geografía tiene un significado, ¿está bien? Pero la palabra geografía proviene de dos voces griegas, ¿no? Proviene de dos voces griegas. Dos voces griegas, ¿no? Griegas, ¿no? ¿Cuál es esa primera voz griega? Es geo, ¿no? ¿Y geo qué significa? Significa tierra. Tierra, ¿no? Tierra, ¿ya? La otra es grapie, que significa descripción. Descripción. Descripción, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿podemos nosotros construir un significado etimológico de la palabra geografía? Claro que sí, ¿no? Tenemos la primera palabrita tierra y descripción. El significado etimológico de geografía sería descripción de la tierra, ¿no? Muy bien. Ese sería el concepto etimológico de la geografía, pues, ¿no? Ya que este concepto nació en la antigua Grecia, pues, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al concepto. Sería, ¿no?, la definición científica, porque la geografía es una ciencia, y como toda ciencia tiene un objeto de estudio, tiene método de estudio, ¿no? Entonces, ¿ya?, vamos nosotros, ¿no?, a determinar su concepto científico, ¿está bien? Entonces la geografía estudia la interrelación del hombre con su medio, las relaciones del hombre con su medio, porque no podemos nosotros estudiar, ¿no?, al hombre aislado, ¿no?, o a la naturaleza aislada, sino hay que estudiarlos relacionados los dos, ¿no? Entonces, la geografía estudia la interrelación del hombre con su medio. Con su medio, ¿no? La interrelación del hombre con su medio, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué más estudia la geografía? Estudia los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Profesor, ¿qué serán los hechos y fenómenos geográficos? Hechos y fenómenos geográficos. ¿Qué son los hechos y fenómenos geográficos? A ver, el objeto de estudio de la geografía, ¿ya?, es el espacio geográfico. Y el espacio geográfico, ¿no?, está comprendido por un paisaje geográfico. Y ese paisaje geográfico está comprendido por un paisaje natural y un paisaje cultural. ¿Está bien? Ahora, los elementos, ¿está bien?, o agentes, modificadores de ese espacio geográfico, de ese paisaje geográfico, son los hechos y fenómenos geográficos. Los hechos y fenómenos geográficos, ¿ya?, son modificadores que pueden ser de carácter natural o de carácter social. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, un hecho geográfico natural sería una montaña, un río, un glaciar, ¿no?, una meseta, etc. Y un hecho geográfico de índole social podría ser una represa, una central hidroeléctrica, carreteras, ¿no?, que han sido creadas por el hombre, ¿ya? O sea, estos hechos geográficos existen, ¿no?, en el paisaje geográfico, ¿no? Les ha tomado, por ejemplo, muchos años, ¿no?, a un hecho geográfico natural formarse, mientras que los hechos geográficos de índole social se han formado, ¿no?, por la acción del hombre, y estos perduran en el tiempo, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Mientras que los fenómenos geográficos, podemos decir que son eventos que ocurren de forma inusual, ¿no?, de un momento a otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos fenómenos geográficos, tenemos un sismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, un tsunami, tenemos, por ejemplo, una sequía, ¿no?, una tormenta, un ciclón, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la geografía como ciencia estudia la interrelación del hombre con su medio, estudia los hechos y fenómenos geográficos, ¿sí o no? Pero la interrelación del hombre con su medio se produce
en un espacio, ¿sí o no? Los hechos y fenómenos geográficos se producen en un espacio, ¿ya? Y como dice acá la pregunta, ¿no? ¿Dónde se producen la interrelación del hombre con su medio? Los hechos y fenómenos geográficos se producen en el espacio geográfico. ¿No? ¿Se producen dónde? En el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es el objeto de estudio de quién? De la geografía. Objeto de estudio. Objeto de estudio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos nosotros, ¿no?, determinado el objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico, ¿no? Pero, ¿qué es el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio de la geografía, ¿ya?, es el espacio geográfico. Es el lugar donde el hombre realiza sus actividades económicas. Es el lugar donde se produce la transformación, ¿está bien?, del espacio por acción del hombre, o también por acción de la misma naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el espacio geográfico también podemos decir que es la superficie terrestre, pues, ¿no? Es la superficie de la Tierra donde la acción del hombre es transformadora, pues, ¿no? Modificándola a sus intereses, pues, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la división de la geografía. La geografía se divide en ramas para poder facilitar su estudio. ¿Está bien? Muy bien. Comenzamos. La geografía se divide en dos ramas. ¿Ya? Geografía general, o también llamada sistémica, y geografía regional. Geografía general, o también llamada sistémica, y geografía regional. Muy bien. Profesor, ¿qué es la geografía general? O llamada también geografía sistémica. La geografía general estudia a todo el espacio geográfico como un todo. ¿Está bien? Eso es lo que estudia la geografía general o sistémica. Y la geografía regional, como dice su nombre, región, o también llamado corología, que estudia solo una región nada más, ¿está bien?, del espacio geográfico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la geografía general se divide en ramas también. Hay una subdivisión de la geografía general. Y ahí tenemos la geografía matemática. Geografía matemática, ¿no? Tenemos la geografía física. La geografía física. Y tenemos la geografía o biogeografía. ¿Está bien? La geografía biológica o biogeografía. Biológica, ¿no? Muy bien. ¿Ya? A ver. Entonces, la geografía general se divide en tres ramas. Geografía matemática, física y biológica, ¿sí o no? Pero la geografía matemática, ¿qué estudia? Estudia las dimensiones imaginarias de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene dimensiones, ¿está bien? Tiene cálculos matemáticos, y esos cálculos matemáticos se utilizan para poder determinar, ¿no?, matemáticamente, ¿no?, las medidas de la Tierra. La geografía física estudia el paisaje natural, ¿no?, el espacio geográfico natural, ¿no? O podemos decir que estudia, pues, ¿no?, los elementos naturales, donde el hombre, ¿no?, está transformándolo, ¿no? Y tenemos la geografía biológica, ¿no?, o biogeografía, que estudia la distribución, ¿no?, de los seres vivos en la superficie terrestre o en el espacio geográfico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la geografía matemática, que estudia las dimensiones de la Tierra, pues, ¿no? ¿Ya? La geografía física, que estudia la geografía física, estudia los elementos naturales, ¿está bien?, en el espacio geográfico. Y la geografía biológica, o también llamada biogeografía, estudia la distribución de los seres vivos, ¿no?, en la superficie terrestre, pues, ¿no? O también llamado espacio geográfico también, ¿no? La geografía física se divide en ramas también, ¿está bien? Por ejemplo, ya tenemos la hidrografía. Hidrografía.
la hidrografía, ¿no? Se divide también en otra ramita, llamada la litografía. Litografía, ¿no? Y por último tenemos la meteorología. Meteorología, ¿no? Profesor, ¿pero qué estudia la hidrografía? La hidrografía estudia y describe las masas de agua que hay en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, los lagos, mares, océanos y ríos, ¿no? Describe esas masas de agua, ¿ya? ¿Qué estudia la litografía? Estudia las rocas, ¿está bien? ¿Ya? La esencia, la sustancia, ¿no? De las rocas, ¿ya? Y la meteorología que estudia los fenómenos meteorológicos, ¿no? Un fenómeno meteorológico es aquel fenómeno que se produce ¿dónde? ¿No? En la troposfera, ¿no? En la primera capita que está adherida a la superficie de la Tierra, ¿no? Ahí se producen los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Es uno de ellos, un ciclón, un tornado, una tormenta, etc. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos, por último, la geografía biológica, o también llamada biogeografía, ¿no? Muy bien. La biogeografía también se divide en ramitas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá la zoogeografía. La zoogeografía. La zoogeografía, ¿no? Tenemos la fitogeografía. ¿No? Y por último tenemos la geografía humana, ¿ya? La geografía humana. La geografía humana, ¿ya? Muy bien, entonces repasamos ahora, ¿no? La geografía se divide en dos ramas, ¿no? Geografía general y geografía regional, ¿no? La geografía general se divide en tres ramitas: geografía matemática, física y biológico, también llamada biogeografía, ¿no? Muy bien. La geografía física se divide en tres ramitas: hidrografía, litografía y meteorología, ¿no? Y la geografía biológica se divide en tres ramitas también, ¿no? Zoogeografía, fitogeografía y geografía humana, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos acá las ramas de la geografía. Profesor, ¿pero por qué la geografía se divide en ramas? Para su estudio adecuado, ¿no? Para un mejor estudio, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la parte más importante, ¿no? Del tema, que son los principios de la geografía. Los principios de la geografía hay que entenderlos, ¿ya? Que son pasos, ¿está bien? Son métodos para poder estudiar de forma adecuada los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estudiar adecuadamente los hechos y fenómenos geográficos, tenemos que utilizar estos principios. Hay que utilizarlos, manejarlos y aplicarlos, ¿no? Para poder, ¿no? Determinar, ¿no? Las causas y consecuencias, el origen de los hechos y fenómenos geográficos, que es la esencia de la geografía, ¿no? Pero ¿qué son los hechos y fenómenos geográficos? Hace un momento les dije, ¿sí o no? ¿Está bien? Los hechos y fenómenos geográficos, por ejemplo, los hechos geográficos son elementos, ¿está bien? Ya que han sido creados por la naturaleza o por el hombre, ¿no? En la superficie terrestre, bueno, ¿ya? Y los fenómenos geográficos son eventos inusuales que aparecen de la nada, ¿no? No existen en el espacio geográfico, sino de la nada se forman y causan desastres, bueno, por ejemplo, ¿no? En la acción humana, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos con los principios geográficos, ¿está bien? Pero para eso vamos a tratar de definir acá, bueno, ¿qué son los principios geográficos? ¿No? Son elementos o pasos que nos permiten estudiar adecuadamente los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Son pasos para estudiar los hechos y fenómenos geográficos. Muy bien, ¿ya? Listo. Entonces comenzamos con los principios de la geografía, ¿no?
Primer principio, el más importante, el más esencial, que es el principio de localización. Principio de localización. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué es el principio de localización, profesor? ¿No? ¿En qué consiste, profesor? ¿Quién lo plantea, profesor? Muy bien, es sencillo esto, ¿no? El principio de localización es un principio esencial para poder estudiar los hechos y fenómenos geográficos. A ver, pero antes de eso vamos a mencionar quién es el que lo anuncia, quién es el que lo plantea, pues, ¿no? ¿Ya? Es considerado como uno de los padres de la geografía, ¿no? Estamos hablando de Federico Ratzel. Ratzel, ¿ya? ¿Y qué plantea este principio, no? ¿Qué menciona? Menciona que hay que ubicar los hechos y fenómenos geográficos para poder estudiarlo. Y tiene sentido, pues. Si yo quiero estudiar un río, primero tengo que ubicar dónde está, en qué lugar, pues, ¿no? Para poder estudiarlo, pues, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Entonces, el principio de localización menciona que hay que estudiar qué, hay que estudiar qué, hay que estudiar qué, hay que estudiar los, no, disculpen, ¿qué es lo que menciona el principio de localización? Menciona ubicar, ¿no? Ubicar, ¿no? ¿Qué hay que ubicar? Los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Listo. A ver, pasamos al siguiente principio, que es el principio de descripción. Principio de descripción. Principio de descripción. ¿Está bien? A ver, ¿qué plantea el principio de descripción? ¿No? ¿Quién lo enuncia? ¿No? A ver, el que plantea el principio de descripción, estamos hablando, por ejemplo, de considerado también como uno de los padres de la geografía, ¿no? Estamos hablando de Vidal de la Blache, Paul Vidal de la Blache, ¿ya? Paul Vidal de la Blache. Paul Vidal de la Blache, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué plantea el principio de descripción? Sencillo. Ya ubicaste el hecho y fenómeno geográfico, ¿sí o no? Ubicaste un río, ¿sí o no? Ahora hay que describir, hay que mencionar sus características, ¿no? Y es sencillo. Eso es lo que plantea el principio de descripción. Mencionar sus características. Mencionar las características. Mencionar las características, ¿no? Muy bien, hasta ahí todo sencillo, bueno, todo sencillo. No creo que haya ningún problema hasta acá, ya que estos principios nos van a permitir estudiar de forma adecuada, ¿no? Los hechos y fenómenos geográficos. Ahora pasamos al principio más importante, el que le da la esencia como ciencia a la geografía. Estamos hablando del principio de causalidad. Causalidad. Causalidad, ¿no? El principio de causalidad. A ver, ¿quién plantea este principio? ¿Quién lo anuncia, no? Claro, ¿no? El principio de causalidad fue planteado, enunciado por el padre de la geografía moderna. Estamos hablando de Alexander von Humboldt, pues, ¿no? Ya que nosotros también tenemos una corriente, pues, ¿no? Que se desplaza por la superficie del mar peruano, llamada la corriente peruana o corriente de Humboldt, ¿no? Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, ¿no? ¿Y qué plantea el principio de causalidad, que es el más importante? Plantea, ¿ya?, explicar los hechos y fenómenos geográficos. Por ejemplo, un río, ¿no? ¿Dónde se origina un río? ¿No? ¿En qué momento se origina un río? ¿Sí o no? ¿No? Esa sería, pues, ¿no?, la esencia. ¿Cuáles las consecuencias, ¿no?, de un río, ¿no? ¿Cuál es la acción del río en el hombre? Ese sería, bueno, el principio de causalidad. Entonces, este principio plantea explicar los hechos y fenómenos geográficos, ¿no?
explicar sus causas y consecuencias. Explicar sus causas y consecuencias, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente principio, que es el principio de comparación. El principio de comparación. El principio de comparación. Muy bien. ¿Quién plantea este principio? Solo lo planteará un solo científico, ¿no? O serán más de uno. Este principio fue planteado, ¿no?, por dos padres de la geografía. ¿Está bien? Estamos hablando de Vidal de la Blas y Carl Ritter, ¿no? ¿Ya? Vidal de la Blas y Carl Ritter, ¿no? Carl Ritter, considerado como uno de los padres de la geografía, pues, ¿no?, que va a aportar su conocimiento, pues, para darle la esencia de ciencia a la geografía. Muy bien. ¿Y qué plantea el principio de comparación? Sencillo también. Plantea comparar dos hechos geográficos o dos fenómenos geográficos para poder determinar sus diferencias y semejanzas. Eso es lo que plantea el principio de comparación. Determinar las diferencias y semejanzas de los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Determinar las diferencias y semejanzas, ¿no? Diferencias y semejanzas. Muy bien, ¿no? De los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Hasta ahora ya vamos mencionando 4 principios de la geografía, que son los más importantes, pues, ¿no? El principio de localización, descripción, causalidad y comparación. Ahora pasamos al siguiente principio, que es el principio de actividad, o también llamado principio de dinamismo, ¿no? O evolución, tiene varios nombrecitos. Principio de actividad. Muy bien, ¿no? ¿Y qué plantea este principio de actividad? Este principio de actividad, más que nada de darte un paso para poder estudiar, determina una ley, algo que tiene que cumplirse en los hechos y fenómenos geográficos, ¿ya? Pero antes de ello vamos a mencionar quién lo enuncia, quién lo plantea, ¿no? Considerado como también como uno de los padres de la geografía, ¿no? Estamos hablando de James Brunes. James Brunes, ¿no? ¿Y qué plantea el principio de actividad? Plantea que los hechos y fenómenos geográficos están en constante cambio, están en constante transformación, ¿no? La naturaleza cambia, el hombre cambia, en conjunto cambiamos, ¿no? Los astros cambian, todo cambia, nada está estático, ¿no? Y eso es lo que plantea el principio de actividad. ¿Qué plantea? Transformación, ¿no? Transformación o cambio. Transformación o cambio. O cambio, ¿no? Muy bien. Y pasamos ahora al último principio. Es el principio de conexión o relación. Muy bien. ¿Quién plantea este principio? Estamos hablando también, ¿no?, de James Brunes. También plantea el principio de relación, ¿no? James Brunes. James Brunes. ¿Y qué plantea el principio de relación? ¿No? Sencillo, plantea que los hechos y fenómenos geográficos, o hechos geográficos con otros hechos geográficos, otros fenómenos geográficos con otros fenómenos geográficos, hay una relación entre ellos, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que plantea. Y es cierto, en la naturaleza nada está aislado, todo está relacionado,
¿no? Con un elemento, otro elemento. De ahí nace, por ejemplo, lo que hablamos de la geografía sistémica, que todo es como un sistema. Sus elementos están íntimamente relacionados para poder, en este caso, poder determinar un objetivo, un fin, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que planteé al principio de relación es que hay una conexión entre los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Conexión. Muy bien. Conexión entre los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, ¿ya? Entonces, pasamos ahora a las ciencias auxiliares, ¿no? De la geografía, ¿no? A ver, ¿qué es una ciencia auxiliar? Es aquella ciencia, ¿no? O aquellas ciencias que aportan su conocimiento para el estudio, ¿no? De la geografía, ¿no? Son ciencias auxiliares, o sea, en otras palabras, son ciencias que ayudan, ¿no? A la geografía, a explicar, ¿no? Los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Muy bien. Entonces comenzamos con las ciencias auxiliares de la geografía. Tenemos la hidrografía. Ah, profesor, por acá lo vi, ¿no? Hidrografía, profesor. ¿Y qué estudia la hidrografía? La hidrografía estudia y describe las masas de agua que hay en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué estudia? Estudia las masas de agua. Estudia las masas de agua, ¿no? Estudia las masas de agua, ¿no? Eso es lo que estudia la hidrografía, ¿no? Muy bien. Y pasamos ahora a la siguiente ciencia auxiliar, que es la espeleología. ¿Qué estudia la espeleología? Sencillo, estudia las cuevas. ¿Pero qué son las cuevas? Las cuevas son relieves que se han formado por la erosión kárstica, o sea, por la erosión de las aguas subterráneas, ¿no? Muy bien. Entonces, la espeleología estudia las cuevas. Estudia las cuevas. Estudia las cuevas, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente ciencia auxiliar, que es la potamología, ¿no? ¿Qué estudia la potamología? Estudia los ríos, ¿no? Estudia los ríos. Estudia los ríos, ¿no? ¿Se acuerdan de mi historia? ¿No? Mesopotamia, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué significa Mesopotamia? Significa entre ríos, ¿no? De ahí viene, pues, ¿no? Mesopotamia, ¿ves? Potamología, ¿ves? ¿Ya? Muy bien. La geodesia, siguiente ciencia auxiliar, estudia las dimensiones matemáticas de la Tierra, ¿no? De forma imaginaria, pues, ¿no? ¿Ya? Estudia las dimensiones de la Tierra. Las dimensiones de la Tierra. Muy bien, ¿no? Estudia las dimensiones de la Tierra, ¿ya? Pasamos ahora a la geología, ¿no? Geo, ¿qué significa tierra, no? Logos, geología, significa estudio, tratado, ¿no? Pero la geología estudia la estructura, la evolución de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Estudia la evolución de la Tierra. Estudia la evolución de la Tierra, ¿no? Pasamos ahora a la cartografía, ¿no? La cartografía estudia y elabora mapas. Claro, pues, ¿no? O sea, la cartografía, carto, ¿qué significa? Papel. Grafía, ¿qué significa? O grafo, grafía, significa descripción de papel. Eso es lo que, bueno, ese es el concepto etimológico. Pero como ciencia, la cartografía se encarga de la elaboración de mapas y su estudio, ¿no? Entonces, elabora mapas. Elabora mapas, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a la edafología. La edafología estudia la composición de los suelos. En otras palabras, estudia ¿qué? Los suelos, ¿no? Estudia los suelos. Los suelos, muy bien. Y por último tenemos la demografía. La demografía estudia la dinámica
de la población. Profesor, ¿qué significa dinámica de la población? Significa movimiento, cómo la población cambia en el espacio y tiempo, ¿no? Tú sabes que la población es un espacio, ¿no? Y esa modificación o transformación, ¿no?, se da en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la demografía? Estudia la dinámica de la población. Estudia la dinámica de la población. Estudia la dinámica de la población. Muy bien, rápidamente hagamos un repaso, ¿no? ¿Ya? La ciencia geográfica, o también llamada la geografía contemporánea, pues, ¿no? ¿Ya? La etimología. ¿Qué significa etimológicamente la palabra geografía? Significa descripción de la tierra, ¿no? ¿Ya? Concepto, el concepto científico. Estudia ¿qué? La interrelación del hombre con su medio, ¿no? Los hechos y fenómenos geográficos, ¿en dónde? ¿Dónde se produce esta interrelación? ¿Dónde se producen estos hechos y fenómenos geográficos? Se producen en el espacio geográfico, ¿no? Muy bien, que sería su objeto de estudio, ¿no? Seguimos ahora, división de la geografía. La geografía se divide en ramas, ¿no? Geografía general o sistémica, o geografía regional. La geografía general se divide en 3 ramas. Geografía matemática, física y biológica, ¿sí o no? Y la geografía física se divide en 3 ramas. ¿Cuáles son? Hidrografía, litografía y meteorología, ¿no? Y la geografía biológica, o también llama biogeografía, se divide en 3 ramas, ¿no? La fitogeografía, la zoogeografía y la geografía humana, ¿no? Muy bien. Principio de la geografía, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la geografía? Localización, descripción, causalidad, comparación, actividad y relación. ¿Para qué nos sirven los principios de la geografía? Nos sirven para poder estudiar adecuadamente los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Muy bien. Y pasamos ahora a las ciencias auxiliares, ¿no? ¿Qué son las ciencias auxiliares? Son aquellas ciencias que aportan su conocimiento para el saber geográfico, ¿no? Para poder explicar los hechos y fenómenos geográficos. Sabes que la geografía no puede explicarlo por sí solo, necesita de otras ciencias para poder explicar, ¿no?, los sucesos, ¿no?, que se producen en el espacio geográfico, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos ahora con la hidrografía, ¿no? La espeleología, potamología, geodesia, geología, cartografía, edafología y demografía, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, chicos, ahora vamos a trabajar con su práctica dirigida que tienen en su material. Muy bien. Y vamos a responder las preguntas de esa práctica, pues, ¿no? Muy bien. Y mencionamos. A ver, la primera pregunta dice, ¿no? La geografía etimológica surgió en... ¿Dónde surgió? Si esta proviene de 2 voces griegas. ¿Dónde? En Grecia, ¿sí o no? En la antigua Grecia. Muy bien, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Los pares de la geografía moderna son... Cuando habla de geografía moderna, contemporánea, está hablando de la geografía científica. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Y dónde nace la geografía científica? Nace con los principios de la geografía. Federico Ratzinger, ¿sí o no? Ya estás apuntando, ¿no? ¿Qué más? Vidal de la Blas, ¿no? Alexander von Humboldt. Vidal de la Blas y Karl Richter, ¿no? ¿Qué más? James Brunes, ¿no? Exacto, son considerados los padres de la geografía, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta número 3. La geografía científica estudia... la geografía científica, o sea, la que estamos estudiando nosotros, ¿está bien? Estudia la interrelación del hombre con su medio, ¿está bien? Estudia los hechos y fenómenos geográficos. ¿Dónde? En el espacio geográfico, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta, ¿ya? Muy bien. La geografía se divide en... muy bien, acá tenemos, ¿no? Se divide en 2 ramas. Geografía general o sistémica o geografía regional, ¿no? Muy bien, listo. Ese sería, pues no te dice... Sí, tú puedes seguir dividiéndolo, ¿no? Pero te dice la geografía se divide en 2 grandes ramas, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, la hidrografía estudia... ¿qué estudia la hidrografía? Estudia las masas de agua, ¿no? Las masas de agua estudian, ¿no? Las masas de agua. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver, la siguiente pregunta. Son ejemplos de fenómenos geográficos. ¿Qué es un fenómeno geográfico? Es un evento inusual que se forma en el espacio geográfico, pero no está ahí, sino se forma así, de la nada, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los terremotos, ¿no? Los sismos, tenemos los lluvias, ¿no? Tenemos los tornados, etc. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora, ¿ya? Pasamos ahora
a la siguiente pregunta. ¿Qué es el espacio geográfico? Muy bien. ¿Qué es el espacio geográfico? Es el área, ¿no? O la superficie terrestre o el lugar donde el hombre realiza sus actividades económicas, ¿no? Donde el hombre está realizando alguna actividad económica, vamos a llamar ese espacio geográfico, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es una actividad económica? Son aquellas actividades que el hombre realiza para poder subsistir, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Muy bien. Listo, ¿ya? Pasamos ahora a la siguiente pregunta, ¿ya? A ver, Humboldt enunció el principio de... ¿Cuál será? ¿Qué principio? Estamos hablando de principio, ¿no? El principio de causalidad, ¿no? Es el más importante de todos, ¿ah? No te vayas a olvidar, ¿ah? El principio de causalidad, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Brunes enunció el principio de... ¿Qué principio enunció Brunes? Profesor, dos principios enunciados, claro, pues, ¿no? El principio de actividad, o también llamado el principio de dinamismo o evolución, y el principio de relación, o también llamada de conexión, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y la última pregunta sería, ¿por qué la geografía moderna es una ciencia? Muy bien. La geografía moderna es una ciencia porque explica, ¿está bien?, las causas y consecuencias de los hechos o fenómenos geográficos que se producen en el objeto de estudio de la geografía, bueno, en el espacio geográfico, ¿no? Porque utiliza el método científico, ¿no? ¿Y cuáles son esos métodos científicos? Son los principios de la geografía, pues. Estos son como métodos para poder estudiar, ¿no?, los hechos y fenómenos geográficos, ¿no?, que se producen, ¿no?, en el objeto de estudio de la geografía. Muy bien, chicos, eso sería todo. Ojalá que haya sido de su agrado, ¿no?, esta clase, ¿no? Y nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿no? Hasta luego, no salgan de casa. Chao.